obvio, en la cúspide de las normas tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes checan el artículo 109 en su fracción tercera, el artículo 109 está ubicado en el capítulo de responsabilidades de las personas servidoras públicas, ¿ok? Pero en el 109, en la fracción tercera, vamos a encontrar la justificación de la existencia de los órganos internos de control y de las facultades de fiscalización y control interno de los órganos internos de control. Entonces, por eso les digo que estas disposiciones generales tienen que estar relacionadas con esa normatividad que les estoy poniendo aquí. Después, por supuesto que está, después de la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que toca a la regulación específica del gobierno federal. Recuerden que ya vimos que en el artículo 34 están las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en el artículo 44 están las facultades de los órganos internos de control, de órganos internos de control solamente del Poder Ejecutivo. Después tenemos el reglamento interno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque es la que pormenoriza las facultades de fiscalización. Recuerden que las facultades de fiscalización son, por una parte, las que puede realizar directamente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Subsecretaría Anticorrupción, y por otra parte tenemos los actos de fiscalización que pueden llevar a cabo los órganos internos de control. Entonces, son dos, digamos que hay dos tipos de auditores en el gobierno federal. Los que están bajo la supervisión directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y los que están bajo la supervisión de la Subsecretaría de Anticorrupción, ¿ok? Entonces, eso no se les olvide a cabo y por eso, no se les olvide, y por eso es que tenemos que analizar el reglamento interno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, después, como marco general aplicable, no solamente está la Constitución, sino también está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahorita son las disposiciones generales del proceso de fiscalización, que son de aplicación específica para la fiscalización de los órganos internos de control del gobierno federal. Y además, tenemos que analizarlo conjuntamente con otras disposiciones que son de aplicación para cualquier ente público. ¿Me doy a entender hasta ahorita? ¿Sí o no? Hello. Yo espero que sí. Tomaré su silencio como un sí. Bueno, entonces me voy primero a la aplicación más específica que hay para el gobierno federal, que son las disposiciones generales para la realización del acto de fiscalización. Y yo les dije que por favor checaran los conceptos de fiscalización, acto de fiscalización y auditoría que tienen estas disposiciones generales. No sin antes recordarles que nosotros ya vimos como concepto genérico de la fiscalización la verificación de la buena disposición de los recursos públicos como una especie de contenedor o continente. Y después vimos que la auditoría era una técnica de fiscalización y entonces en este aspecto lo vemos como una especie de contenido o contenedor del gran continente que es la fiscalización. Pero, ¿qué es lo que nos dicen estas disposiciones generales? Las disposiciones generales nos dicen que la fiscalización, fíjense bien,
Es un método y una técnica. Entonces, la reconoce como el contenedor, pero también la reconoce como el contenido. ¿Para qué? Para llevar a cabo un examen objetivo y sistemático. ¿De qué? De todo tipo de operaciones que se realicen las unidades responsables de la Administración Pública Federal. Y esas operaciones tienen que estar vinculadas con la programación. Y recuerden ustedes que la programación se da en los programas operativos anuales, por lo que toca a la solicitud de recursos públicos y en los programas donde se contengan los objetivos y metas. Y todo esto está relacionado para esta administración pública con la rendición de cuentas. No nos destaca la transparencia porque no la quiere destacar esta administración pública, pero eso no quiere decir que no estén relacionados con temas de transparencia. Entonces, repito, aunque la transparencia no está explícitamente eh, eh, promovida por esta 4T, no quiere decir que no se lleven a cabo tareas de transparencia, porque sí se llevan a cabo este tipo de actividades, ¿ok? Después, acto de fiscalización conforme a estas disposiciones generales, si se dan cuenta, me está describiendo a las diferentes técnicas de la fiscalización. Me dice que se puede realizar el acto de fiscalización a través de auditorías, de visitas, de intervenciones de control interno, de la evaluación de políticas públicas, de la verificación que se haga de la calidad en la programación de operaciones, del seguimiento de acciones, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí sí coincide con lo que nosotros vimos, que es una técnica de fiscalización. Y después, ya en forma muy específica, nos da una definición de auditoría. Y aquí la asemeja un poco a la de fiscalización. Y miren, la verdad, en la práctica se identifica la fiscalización con la auditoría. Doctrinalmente hay una diferencia, pero en la práctica digamos que no hay esta diferencia. Y entonces en el concepto de auditoría, en esta confusión que hay entre fiscalización y auditoría, pues nos dice que auditoría es un proceso sistemático, objetivo, independiente y evaluatorio, que eso es lo que nosotros veríamos teóricamente o doctrinalmente como fiscalización. Pero bueno, no importa, nosotros nos tenemos que regular por lo que realmente están en las disposiciones normativas. Y si confunden fiscalización con auditoría, créanme, eso es peccata minuta. No me importa si uno es el contenedor y otro es el contenido. Vemos la diferencia para efectos didácticos, aunque ya en su aplicación, aunque ya en la práctica o en la vida cotidiana se confundan. Entonces, hago esta aclaración porque esta primer parte que hacen las exposiciones generales de ver a la auditoría como un proceso sistemático, objetivo, independiente y evaluatorio, correspondería a lo que es la fiscalización, pero en realidad ya les dije que eso realmente no es trascendente y realmente no importa. ¿Qué es lo que sí importa? Que nosotros sepamos que se van a analizar en este tipo de proceso sistemático, objetivo, independiente y evaluatorio, se van a analizar todas las operaciones administrativas, todas las operaciones técnicas y todas las operaciones y toda la programación de los entes públicos. ¿De qué tipo de entes públicos? Federales, estatales y municipales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de verificar si se apegaron a los principios que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo recurso público. Y esos principios ya saben ustedes que son el de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y ahora se agrega austeridad republicana bajo esos principios.
Bueno, entonces yo les dije, me quedo aquí, bueno, me quedé en realidad en esta laminita, pero estoy complementando lo que en su momento comenzamos a ver en la clase pasada. ¿Dudas hasta aquí? Queridísimos jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿No? No. Bueno, tomaré su silencio por un no. Recuerden ustedes que tenemos un sistema, aquí voy a poner, déjenme poner una línea divisoria. Voy a poner aquí una línea divisoria. Y recuerdan ustedes que nosotros tenemos unas normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Y ya sabemos que nuestro Sistema Nacional de Fiscalización lo alimentan los auditores internos y los auditores externos tradicionalmente hablando. Es decir, las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización se alimentan por la información que proporciona la Auditoría Superior de la Federación y por la información que proporciona la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que son las que llevan a cabo las funciones de auditoría externa tradicionalmente vista y auditoría interna tradicionalmente vista. Y entonces esas normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización lo que dicen es, a ver, aquí vamos a establecer lineamientos o parámetros generales para tanto los auditores internos como para los auditores externos, como para cualquier tipo de auditor de la federación, estados y municipios. Y nosotros reconocemos que como somos dos entes públicos diferentes, porque este pertenece a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y este pertenece al Ejecutivo Federal, por este me refiero a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reconocemos que hay dos entes públicos con diferentes naturalezas y entonces aquí en este documento llamado Normas Profesionales de Auditoría voy a establecer lineamientos generales aplicables para ambos órganos. Pero también tengo que reconocer que cada órgano tiene su propia naturaleza y tiene su propia normatividad. Esto ya lo habíamos visto en clases pasadas, simplemente lo estoy recordando. Y entonces, por lo que toca a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues entonces reconozco que ella tiene su propia normatividad. ¿Y cómo se llama la normatividad aplicable específicamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a toda la Administración Pública Federal que regulan los procesos de fiscalización? Pues se llaman disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización. Entonces, déjenme agregar aquí, porque se me olvidó agregar normas. Vamos a poner aquí. Ay, vamos a poner aquí normas profesionales. Es que déjenme subir esta parte. Ok. Vamos a poner aquí las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Ok. Y entonces en esta parte general nos regularán las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Pero en la parte ya específica, pues me va a regular el Manual de Aplicación General de Auditoría, me va a regular el Manual de Aplicación General de Control Interno y me va a aplicar me van a aplicar las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización. ¿Queda claro esta parte? Entonces, como yo tengo mi propia normatividad,
como yo tengo estas disposiciones generales que son específicas para el gobierno federal, independientemente de que las normas profesionales de auditoría reconozcan 3 tipos de auditoría, ¿recuerdan cuáles son los 3 tipos de auditoría que se reconocen en las normas profesionales de auditoría? ¿Recuerdan cuáles son, Jimena? ¿O alguien? ¿Ya se escucha? Sí, dime. Financieras, de desempeño y de cumplimiento. Ok, entonces nosotros en las normas profesionales de auditoría reconocemos 3 grandes tipos de auditoría: financieras, de desempeño y de cumplimiento. Las financieras están relacionadas con todo recurso económico que erogue o que solicite una unidad administrativa. Las de desempeño están relacionadas con la actuación de las personas servidoras públicas, y las de cumplimiento están reguladas con la normatividad aplicable a la competencia de cada unidad responsable. Entonces, me voy a explicar. Estas son mis 3 grandes tipos de auditorías que no deben faltar nunca en los órganos internos de control. Pero como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene facultades específicas y pertenece al Poder Ejecutivo, en sus disposiciones generales ella ha regulado diferentes tipos de auditorías. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de auditorías? Las que están en la fracción 6 del artículo 3. Y entonces ella habla de auditorías de adquisiciones, auditorías de obra pública, auditorías de operación regional, de desempeño, patrimonio público federal, financieras y de cumplimiento. Y a pesar de que están las de cumplimiento, las financieras y las de desempeño, muy vinculadas con lo que dicen las normas profesionales de auditoría, todas las demás también caen en estos supuestos. Pero lo que hacen estas disposiciones generales es llamar la atención sobre lo que específicamente quieren regular. Y entonces, como en la Administración Pública Federal se sabe que la mayor erogación de recursos o el mayor cuidado que se debe tener en la erogación de recursos es en adquisiciones y obra pública, pues la señala como una auditoría, que en la administración pública o en el gobierno federal se quiere poner énfasis. Pero las de adquisiciones, si se dan cuenta, se puede analizar lo financiero, se puede analizar el desempeño y se puede analizar el cumplimiento, aunque hay una preponderancia en las financieras. ¿Sí me van siguiendo y me estoy dando a entender? No es que, lo que quiero decir con esto es que no es que las disposiciones generales quieran establecer un marco regulatorio diferente a las normas profesionales de auditoría. Simplemente lo que quieren hacer ellas es ser más específicas. ¿Se entiende esto? ¿Hello? ¿O quieren llamar la atención en esta parte? Pero cualquiera de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de estos 7 tipos de auditorías que está regulando las disposiciones generales, cualquiera de estos 7 tipos de auditorías caería sin problema en mis 3 grandes auditorías de las normas profesionales. La de obra pública, pues también estaría en el mismo entendido. La de obra pública bien podría ser una auditoría financiera
una auditoría de desempeño o una auditoría de cumplimiento, y tiene preponderancia la de obra pública en las auditorías financieras y en las auditorías de cumplimiento. ¿Se pueden campechanear? La respuesta es sí. ¿De qué se trata entonces todo esto? Pues de analizar la buena disposición de los recursos públicos. ¿Se entiende? Entonces, déjenme ver, porque me estoy yendo auditoría por auditoría. ¿Qué quiere decir o qué regulan las auditorías de operación regional? Miren ustedes, recuerden que una Secretaría de Estado o una paraestatal municipios. Pero el recurso, voy a inventar ahorita a la Secretaría del Bienestar. Y entonces, cuando la Secretaría del Bienestar aterriza un programa conocido como el programa de atención médica casa por casa, cuando ella aterriza ese programa, pues celebra convenios de desarrollo con las secretarías del bienestar locales. Y entonces, tanto la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pueden llevar a cabo auditorías en las entidades federativas y en los municipios para ver cómo están operando ese gasto que le corresponde a la federación, ¿ok? Y por eso las auditorías de operación regional, por eso la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede meter su cuchara en los estados y en los municipios, siempre y cuando tenga que ver con un dinero que le corresponde a la federación. ¿Me estoy dando a entender? Ok, tomaré su silencio por un sí. Después, tenemos las auditorías de desempeño, que ya sabemos que rigen verifican la actuación de los servidores públicos. Si lo están haciendo bajo todos los principios del 134 constitucional y del artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o bajo los principios de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Cuáles principios son? Los básicos, que son el de economía, eficiencia, transparencia, honradez, austeridad republicana, legalidad, honestidad, cumplimiento, obediencia, y todos los que describen y que ya veremos después cuando veamos régimen de responsabilidades, ¿ok? Luego, cuando hay auditorías del patrimonio público federal, pues esas son lo que nosotros llamamos lo que conocemos como gasto federal. Es decir, solamente se analizan en este caso el presupuesto que le corresponde a cada ejecutor de gasto de la administración pública centralizada o la administración pública federal. Las financieras, ya saben ustedes que lo que hacen es verificar cómo se utilizan los recursos financieros por los entes públicos, y las de cumplimiento es verificar si se apegaron a la normatividad. Y hago una especial atención en estas auditorías de seguimiento. Y les pongo que en el 2022, es decir, las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización que se publicaron el 8 de diciembre del 2022, derogaron a las auditorías de seguimiento
y las derogaron con justificada razón. Y ahorita les voy a decir por qué y me van a entender mejor cuando ya concluyamos de ver el proceso de fiscalización. Miren ustedes, cuando nos realizan el proceso de fiscalización, que tiene 3 etapas: planeación, ejecución e información. En la ejecución, cuando ya nos están fiscalizando in situ a una persona determinada, a una información determinada, después de que me llevaron a cabo el acto de fiscalización, lo que sigue es decir, no me puedes, en el seguimiento, no me puedes realizar a cabo nuevas auditorías, ni me puedes fincar nuevas responsabilidades. En realidad, lo único que está haciendo el órgano interno de control o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es dar seguimiento a lo que ella ya auditó. Y entonces las quitaron porque este tipo de auditoría equivalía a auditar lo ya auditado. Y auditar lo ya auditado es ilegal, porque no se puede verificar nuevamente el proceso de auditoría. Entonces, por esta razón, se quitaron en el 2022 este tipo de auditoría, las de seguimiento, porque en realidad el seguimiento no forma parte de la auditoría, no forma parte de la ejecución del proceso de fiscalización, forma parte del seguimiento del proceso de fiscalización que está en la tercera fase de este proceso, que me van a entender mejor al ratito que lo veamos. Se entiende nada más por qué llamo la atención en estas auditorías de seguimiento, porque las quitaron porque era auditar lo auditado y esto está prohibido. ¿Se entiende? ¿Se entiende los que están aquí? Bueno. Sí. Okay. So, lo siguiente que debemos de ver es que toda auditoría de cualquier fiscalizador o cualquier auditor, ya saben ustedes que se debe llevar a cabo con autonomía e independencia. Y hemos visto en N cantidad de clases, o les he mencionado en N cantidad de clases, que la autonomía significa no tener un vínculo de subordinación con el ente auditado. Y que la independencia significa tomar libremente mis decisiones. ¿Y cómo las tomo libremente? Libre de la influencia del ente auditado. Por eso se sacan, acuérdense en la evolución que vimos de los órganos internos de control, por eso se saca el nombramiento de los órganos internos de control de la propia dependencia o de la propia entidad. Y entonces ahora quien los nombra, ya desde que era función pública, desde que era SECODAM, quien los nombra es la Secretaría, ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estas son 2 características que no debemos olvidar de los órganos internos de control. Y otra de las características que hay en las auditorías es que toda auditoría pasa por 3 etapas. Digamos que el proceso de fiscalización pasa por 3 etapas en cualquier órgano interno de control. ¿Cuáles son esas etapas? Se debe planear el acto de fiscalización. Después de que se planea, se debe ejecutar. Y después de que se ejecuta, se debe informar. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a ver ahorita, que ya no elaboré más láminas, son estas etapas del proceso de fiscalización. Hasta aquí me van siguiendo. Y entonces voy a empezar con la primera de las etapas. Y la primera de las etapas es la etapa de planeación. Fíjense bien ustedes. Todo órgano interno de control debe planear. Pero la planeación como la haga la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tiene que coincidir como la haga
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué es lo que tienen en común? Que las dos lo deben planear. ¿Y quién me dijo que las dos lo deben planear? Me lo dijo las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Y en estas normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización vienen nociones o lineamientos generales de la planeación. Pero recuerden ustedes que yo debo ver en específico, y ahorita es lo que vamos a ver, cómo es la planeación en los órganos internos de control del gobierno federal. No se les olvide que ahorita solamente voy a ver gobierno federal. ¿Sale? Bueno, ¿cómo es la planeación? Miren, recuerden ustedes primero que la fiscalización se puede llevar a cabo en forma bifurcada. ¿Qué quiero decir con forma bifurcada, Viridiana? Cuando yo digo que la planeación la pueden llevar a cabo en forma bifurcada desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿qué quiero decir con esto, Viridiana? ¿Quién la puede llevar a cabo? ¿Alguien? ¿Alguien que nos quiera decir? ¿Era que lo puede llevar el órgano interno de control? O sea, de la institución o la misma secretaría, ¿no? O la misma Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿ok? Entonces déjenme conectar mi compu porque ya se me está acabando la vida. Aguanten. Ok. Entonces, fíjense bien. La planeación entonces corre a cargo o de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o de los propios órganos internos de control. ¿Quién en específico de la Secretaría Anticorrupción? Bueno, ¿quién? Acuérdense que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene dos subsecretarías. En principio, ¿a cuál de las subsecretarías le corresponde la fiscalización? ¿A cuál? Hay una Secretaría de Buen Gobierno y hay una Secretaría Anticorrupción. ¿A cuál le corresponde la fiscalización? ¿Anticorrupción? Anticorrupción, ¿ok? Y de anticorrupción hay una unidad de auditoría y control gubernamental, ¿ok? Y entonces esa es la que debe de llevar a cabo en forma específica la fiscalización. No se los pongo ahorita porque no se los puse, más bien no analizamos cuál era la estructura de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque esto puede estar cambiando. En menos de 3 años, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tuvo diferentes unidades administrativas y entonces bastará con que ustedes consulten la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento interno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para saber quién a cabo lo lleva en forma específica. ¿Qué es lo que me interesa entonces de la planeación? Miren ustedes, que la planeación, para que esta se lleve a cabo, hay un plan anual de trabajo. Y dentro de la planeación también se debe elaborar un programa de ejecución. Pero este programa de ejecución lo voy a ver en forma más específica, lo vamos a ver relacionado en nuestra siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? En la etapa de ejecución, ¿ok? Lo único que quiero que sepan es que hay dos grandes planeaciones que se hacen, que es el plan anual de trabajo y un programa de ejecución. Pero el programa de ejecución no entra propiamente en la etapa de planeación,
si no entra en la etapa de ejecución, aunque se debe programar previamente. Espero darme a entender conforme yo vaya avanzando en esta exposición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer esto. Hay un programa anual de trabajo y luego vamos a pintar nuestra raya aquí. ¿Y por qué pinto mi raya? Porque también hay un programa de ejecución. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Miren, les dije que hay 3 etapas, ¿ok? Ahorita lo que voy a elaborar es una línea donde voy a poner estas 3 etapas. Y aquí voy a poner a la planeación. Aquí voy a poner a la ejecución. Y aquí voy a poner a la información. Y en el caso muy específico de las auditorías del gobierno federal, el seguimiento, ¿ok? Entonces, todo comienza con la planeación del acto de fiscalización. Para que yo pueda ejecutar mi fiscalización, primero debo planear, como cualquier órgano. Pero para que yo pueda ejecutar, requiero un documento previo. ¿Cómo se llama ese documento previo? Se llama programa de ejecución. Y entonces digamos que el programa de ejecución está en una fase donde se debe planear, pero no es propiamente parte de la planeación. Pero si no tengo ese programa de ejecución, no puedo realizar el acto de fiscalización. ¿Me estoy dando a entender? Digamos que esto es que no les quiero decir que es una etapa intermedia, porque en realidad no es una etapa intermedia. Digamos que este programa de ejecución está es un programa que está entre ambas etapas, entre la planeación y la ejecución. ¿Así sí me doy a entender? Y ahorita vamos a ver por qué. Me estoy dando a entender, al menos en esta primera parte. Es una fase intermedia que está presente tanto en la planeación como en la ejecución. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes ilustres? Sí. Okay. Espero que sí. Bueno. Y entonces, les dije, aquí voy a pintar mi raya, porque lo que realmente quiero ver aquí es el plan anual de trabajo. ¿Qué se describe en el plan anual de trabajo? Pues me describe los métodos, las técnicas y los procedimientos genéricos de mis auditorías en el transcurso de un año. Digamos que la planeación aquí es mi programa operativo anual. Nada más que en el caso del órgano interno de control o en el caso de las auditorías que lleve a cabo la Subsecretaría Anticorrupción, se llama Plan Anual de Trabajo y evaluación. Así se llama la planeación del órgano interno de control o de quien fiscalice por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a los otros entes. Y en esta planeación, fíjense bien, para el control interno, para el caso, aquí lo voy a poner, para el control interno, hay lo que conocemos como, se los voy a poner con sus siglas, porque si algún día se desempeñan en algún órgano interno de control o en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo van a conocer como el PETAR y lo van a conocer como el PTCI. ¿Qué es el PETAR y qué es el PTCI? El PETAR es el programa
de trabajo de la administración de riesgos. Y acuérdense ustedes que la administración de riesgos es un tema relacionado con el control interno. Y el PTCI es el programa de trabajo de control interno. Y recuerden ustedes ya todo lo que hemos hablado de control interno. Entonces, digamos que en la planeación hay una planeación aplicable para la Secretaría de la Función Pública a través de su unidad de planeación, a través de su Coordinación General de Órganos Internos de Control y a través de su unidad de auditoría de control y buen gobierno. Eso es por lo que toca a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también es aplicable a el órgano interno de control. Pero recuerden ustedes que el órgano interno de control tiene fiscalización y control interno. Y por lo que toca control interno, entonces hay un programa anual de trabajo que se divide en dos. El programa de trabajo de administración de riesgos y el programa de trabajo de control interno. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí. Ok. ¿Quién es Pérez? Osmar. Ah, ok, excelente. Entonces, tenemos una gran planeación, que es el Plan Anual de Trabajo y Evaluación, y por lo que toca el control interno, hay dos tipos de planes anuales de trabajo. Pongo aquí al programa de ejecución, pero ya sabemos que está en el ínter entre la ejecución y la planeación. Y lo pongo por separado, ¿ok? Y me voy a referir, incluso se los voy a poner aquí. Aquí les voy a poner verlo en la segunda etapa. Y la segunda etapa es la de ejecución, ¿ok? Les pongo esa nota, nada más para que sepan que es el ínter. Sale. ¿Qué es lo que tengo que saber entonces de la planeación? Miren, en la planeación, primero hay una elaboración. ¿Qué es lo que voy a elaborar? ¿Cuántos tipos de documento voy a elaborar? Si soy la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o soy el órgano interno de control, ¿qué es lo que elaboro? Lo acabo de ver. ¿Cómo se llama el plan genérico? Plan Anual de Trabajo y Evaluación. Pero si soy el encargado del control interno, ¿qué es lo que tengo que elaborar? Mi plan de trabajo de administración de riesgos, el PETAR, y mi plan de trabajo de control interno, el PTCI. ¿Ok? ¿Quiénes no elaboran? Pues el órgano interno de control o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Ok? Entonces, primero lo elaboro. Pero después de que lo elaboro, alguien me lo tiene que opinar. ¿Y quién es el que lo opina? Lo opina la unidad de planeación de la Secretaría de la Subsecretaría Anticorrupción. ¿Sale? Pero también me lo tiene que opinar la Coordinación General del órgano interno de control de la Subsecretaría Anticorrupción. Entonces, ¿a quién le toca la opinión del programa anual de trabajo que realizan los órganos internos de control? Pues le corresponde a la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Me estoy dando a entender, señores? Lo elabora el órgano interno de control.
Y la pregunta es, ¿y cuando lo elabora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quién lo debe opinar? Otra vez, cuando lo elabora el órgano interno de control, cuando el órgano interno de control elabora el PAT, el PATE, vamos a ponerle PATE aquí. Cuando elabora el PATE, cuando elabora el PETAR o cuando elabora el PTCI, ¿quién se lo opina? Cuando este lo elabora el órgano interno de control, ¿quién lo opina? Estos dos. La pregunta es, ¿y cuando solamente lo elabora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quién lo opina? Hello. Sin que lo consulten en la ley, nada más de pura intuición. Hay una coordinación general de órganos internos de control, que es el vínculo entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los órganos internos de control. Y hay una unidad de planeación. Si quien está elaborando el programa de trabajo de fiscalización es la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿quién lo debe opinar? Pregunta de examen, oigan. Pregunta de examen. A ver, echen a funcionar esa cabecita. Sí saben, sí saben. ¿Quién es el superior jerárquico de la unidad de planeación? Hello. ¿Quién es el superior jerárquico de la unidad de planeación? Jóvenes, sí saben. Sí saben quién es. A ver, ahí les va. Ahí les va el organigrama. Tenemos el organigrama, vamos a ponerlo aquí con anaranjado. Está la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y tiene una subsecretaría Anticorrupción y tiene la subsecretaría de Buen Gobierno. ¿Sale? Y la Secretaría, y también tiene una unidad de combate a la impunidad. Y tiene su unidad de combate a la impunidad. ¿Ok? Y la Secretaría Anticorrupción tiene una unidad de planeación, 2, tiene una coordinación general de órganos internos de control y 3, tiene una unidad de auditoría y control gubernamental. Si quien elabora el plan de fiscalización es la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿quién lo va a opinar? Los que arrastran el lápiz son estos. ¿Quién le va a opinar? ¿La Secretaría Anticorrupción? La Subsecretaría Anticorrupción. Sí, Luis Antonio, muy bien. La Subsecretaría Anticorrupción. ¿Se entiende? Me lo opina siempre un superior jerárquico. No me lo va a opinar un inferior jerárquico. ¿Queda claro esta parte? Entonces, tenemos que estar al pendiente de quién es el que lo elabora, porque acuérdense que la fiscalización o corre a cargo del órgano interno de control o corre a cargo de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y si lo elabora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues lo van a elaborar sus unidades administrativas de la Subsecretaría Anticorrupción. Y vamos a suponer que llegado el caso, que no lo va a hacer, que fuera el subsecretario Anticorrupción el que elaborara el plan de fiscalización, ¿quién se lo tendría que opinar? ¿El titular de la Secretaría? Pues el titular de la Secretaría, porque siempre es un superior jerárquico que no tiene que supervisar, pero eso no está así, ¿eh? Nada más les estoy preguntando para hacerlos pensar tantito. Bueno, entonces esta parte sí se entiende, ¿verdad?
Bueno, entonces pasa por una parte de opinión. Si quien realiza el PAT, el PETAR o el PTCI es el órgano interno de control, quien lo opina es la Coordinación General de Órganos Internos de Control y la Unidad de Planeación. ¿Hasta aquí vamos bien? Después, espérenme, déjenme cambiar el color a negro. Después, ya lo elaboré, ya me lo opinaron y se me tiene que aprobar. Se tiene que aprobar por ya sea o la unidad de planeación o la coordinación general del órgano interno de control en el mes de noviembre. Y entonces las disposiciones generales me dice cuándo tiene que estar listo mi programa aprobado, pero no me dice cuándo lo tengo que empezar. Pero esto ustedes ya lo saben, la planeación de las operaciones empezó la programación de los dineros del 2025. ¿Estamos? Y si las disposiciones generales no me dicen cuándo se tienen que elaborar, pero sí me dicen cuándo se tienen que aprobar, ¿ustedes con qué antelación lo harían? Elías, ¿con qué antelación harías tu PAT? Si tiene que estar aprobado en noviembre. ¿De manera anual? A ver, ahí les va la respuesta, si se la saben. Pues con la antelación suficiente. Con la antelación suficiente para que esté hecha. Si eres el chucho cuerero, pues hazlo el día 31 de octubre, ¿no? Pero sabes que en noviembre ya tiene que estar aprobado. Pero obviamente, si se hace con un día antes, pues va a estar hecho con las patas esa programación, salvo que te hagas un refrito del programa anterior. Entonces, la elaboración es con la antelación suficiente. ¿Y cuándo es suficiente? ¿Cuál tiempo es el suficiente, señores? Pues eso no se sabe, pero por lo menos sabemos que un trimestre es lo mínimo indispensable para una planeación. Que lo pueden hacer en las rodillas con un día antes, lo pueden hacer con las rodillas un día antes. Pero digamos que la elaboración es con la antelación suficiente, ¿ok? Bueno. ¿Puedo seguir? Entonces, ya lo elaboré, ya me lo opinaron. En noviembre tiene que estar aprobado. ¿Y por qué tiene que estar aprobado en noviembre? Porque se publica. Se publica en la página web de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero más que para la publicación, se publica también porque los planes se tienen que registrar. ¿Y dónde se registran? En un sistema informático de control de los actos de fiscalización. Y entonces tiene que estar aprobado en noviembre porque se tiene que registrar. Y vamos a suponer que en noviembre me lo regresaron porque estaba hecho con las patas. ¿Qué es lo que me dicen las disposiciones generales? Que el registro tiene que estar hecho a más tardar en el mes de enero para su control y para su seguimiento. Entonces, fíjense, otra vez, se registra para control y seguimiento. ¿Por qué? Porque también los órganos internos de control tienen que rendir cuentas. ¿Y a quién le rinden cuentas el órgano interno de control? A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿A quién en forma específica? Pues a la Subsecretaría de Anticorrupción. ¿Estamos? Y entonces,
¿Qué es lo que pudo haber pasado en la aprobación? Que a lo mejor me lo chutaron por estar mal hecho, o porque no estaban mis indicadores bien delineados, o porque en el programa de control interno me salté alguna de las normatividades del control interno, y entonces me lo regresan y tiene que estar registrado a más tardar en enero. Pero sobre todo, ¿por qué más? Porque después lo tengo que implementar. ¿Y qué significa implementar? Pues lo tengo que ejecutar. ¿Y cuándo es la implementación? Ahí sí, no hay vuelta de hoja. En el mes de enero. Y después de que lo implemento, voy a poner aquí la etapa 6, aquí más arribita porque ya no me alcanza. Y después tengo que dar los avances. Pero los avances, fíjense bien, se informan mes con mes en los primeros, es un avance mensual dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. ¿Y a quién se le dan los avances de la planeación? Pues ya sabemos, a la unidad de planeación o a la coordinación general del órgano interno de control. ¿Ok? Pero esta etapa 6 de avances, ahí les va. Esta etapa de avances está relacionada aquí con mi información y seguimiento. Y entonces digamos que los avances están presentes como avances de la planeación, pero más bien forman parte de la etapa de información y seguimiento. ¿Me estoy dando a entender? Si yo tuviera que plantear esto como una línea de tiempo, que creo yo que da más claro, eso es lo que yo supongo. Tengo aquí mi línea de tiempo. ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo mi línea de tiempo? Conforme al esquema anterior. ¿Con qué empiezo? Con la elaboración. Con la elaboración. Y después, eso está en el artículo 9 de las disposiciones generales. Y en el mismo artículo 9, después, ¿qué le sigue a la elaboración? La opinión. Y después de que se opina, ¿qué sigue? La aprobación. Y después de la aprobación, ¿qué sigue? El registro. Y después del registro, ¿qué sigue? Su implementación. Y después de la implementación, ¿qué sigue? Los avances. El informe de avances. Pero fíjense bien, estas dos últimas etapas, ay, déjenme poner aquí, esta y esta, pertenecen a diferentes etapas. Esta pertenece a la etapa de ejecución y esta pertenece a la etapa de información. ¿Me doy a entender? Hello. ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. Fíjense bien lo que puede pasar. Les dije que el plan anual de trabajo, vamos a ponerle el PATE, el PETAR o el PTCI, deben ir conjuntamente con otro documento. ¿Cómo se llama el otro documento? Que les dije que está con una patita del lado de la planeación y con otra patita del lado de la ejecución. ¿Cómo se llama esto? El otro programa. ¿Programa de ejecución? Ok, entonces, a mi planeación le tengo que agregar mi programa de ejecución, ¿ok? Lo pongo del lado de la planeación porque tiene que estar antes de que yo realice de la fiscalización. Y lo pongo del lado de la fiscalización porque yo no puedo realizar un acto de fiscalización si no tengo mi programa de ejecución. ¿Esto se entiende, queridísimos jóvenes ilustres? ¿Esto se entiende? Salvador, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Sale.
Entonces, lo tengo de ambos lados. La pregunta ahora es, ¿y qué contiene el programa de ejecución? Pues es perdón, no es, bueno, sí, ¿qué contiene el programa de ejecución? Aterriza en forma específica la auditoría. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puedo tener como información específica de la auditoría? ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué se les ocurre? Me voy a ir de uno por uno conforme aparecen aquí en mi lista. Y como están ordenados alfabéticamente, aparezco primero como Carmen y después aparece Emanuel. Emanuel, ¿qué se te ocurre que puede tener el programa de ejecución si lo que contiene es información específica de un acto de fiscalización? ¿Qué se te ocurre? Y me voy a ir uno por uno, ¿eh? Ahí les va, están ordenados alfabéticamente. Emanuel, Enrique, Efraín. No están ordenados alfabéticamente. Después sigue Viridiana, Jimena, Jessica, luego Inti, luego Sánchez, eres Geu. Me voy a ir así como aparecen en mi lista. Emanuel, ¿qué se te ocurre que pueda tener? Enrique. No tengo micro. Ok, Enrique. El destino de los recursos financieros. No, ya. Acto de fiscalización. Tú ponte del lado del auditor. Tú eres el auditor. ¿Qué tengo que especificar? Viridiana. Ay, güey, se me movió. ¿Qué tengo que especificar? Eric. El tipo de fiscalización. El tipo de fiscalización, ok, entonces tengo que ver el tipo de auditoría. ¿Y cuántas auditorías pueden ser? Ya vimos que ellos tienen 7, pero las genéricas. ¿Cuáles son las genéricas? Geu. ¿Cuáles son las fiscalizaciones genéricas? Pues por lo menos 3, financiera, desempeño y cumplimiento. Cumplimiento, ok. ¿Y cuáles son las específicas que tienen estas disposiciones, Luis Antonio? ¿Cómo, profesora? ¿Cuáles son las auditorías específicas que tienen las disposiciones generales? Quedamos que eran 7, que son de adquisición, obra pública, operación regional, al patrimonio público. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces, tenemos los tipos de auditoría. Perdón que te haya interrumpido, si estás bien. Después, ¿qué se les ocurre que pueda tener? Tonatiuh. Las técnicas y métodos que utiliza para implementar. Técnicas y métodos que va a utilizar. Técnicas y métodos. Después, ¿qué más puede tener? Elías. Tipo reglas de operación. Las reglas de operación ¿de qué? Pues de cómo van a ser las... Ay, no, pues esas las tengo en lo más genérico. ¿Y dónde está lo más genérico? En el PATE, en el PETAR, en el PTCI. Casi. Entonces, piénsate otra. ¿Qué otra puede ser? A ver, le voy a practicar la auditoría a la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué tiene la Secretaría de Educación Pública? Se la voy a practicar al secretario, se la voy a practicar al director general de educación primaria, o se la voy a practicar al director general de educación preescolar, o ¿a quién se la voy a practicar? ¿Qué tengo que especificar entonces? Pues eso, ¿no? Justamente el ente o el órgano administrativo. El ente, la unidad responsable a la que se la voy a practicar. ¿Qué más se les ocurre? ¿A ustedes les gustaría que llegara un auditor y de repente les dijera, a ver, señor servidor, persona servidora pública, a ver usted, persona servidora pública, deme su información, toda la información que usted tenga porque yo soy el auditor,
Entonces, espérame, Pate, permíteme tantito. En tu programa de ejecución, ¿qué me tienes que especificar? ¿Cuáles son las actividades que se tienen que fiscalizar? Exacto, el qué. ¿Qué es lo que me vas a fiscalizar? Me tienes que especificar qué actividades, porque fíjate que yo, como soy el director general de educación preescolar, tengo muchas actividades en la educación preescolar. No solamente elaboro, no solamente superviso que se hagan escuelas, también superviso a los profesores de educación preescolar, también superviso los programas de los profesores de educación preescolar, también superviso que las instalaciones sean dignas y confiables para los parvulitos. Entonces me tienes que decir qué actividades, me tienes que decir qué programas. En pocas palabras, me tienes que especificar qué. Y otra cosa, hay mucho personal a mi cargo. Me tienes que especificar a quién vas a auditar. Fíjense, en el quién me tienes que especificar a quién vas a auditar y me tienes que especificar quién va a auditar. Me tienes que especificar el auditor y el auditado. Me tienes que especificar las horas hombre que vas a destinar a esa auditoría. Porque, señores, como un principio de seguridad jurídica para ustedes como personas servidoras públicas, está que las auditorías no pueden irse al infinito y más allá. Y aunque sabemos que la fiscalización se nos va a realizar en un ejercicio fiscal, se pueden exceder de ese ejercicio fiscal. Entonces me tiene que especificar cuál es el tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dibujar un reloj. ¿Cuál es el tiempo que te vas a tomar para realizarme esa auditoría? Entonces, fíjense, ¿qué es el programa de ejecución? El detalle, la auditoría detallada. ¿Quién, cómo, cuándo, cuánto tiempo? ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense, tiene la patita, estoy viendo ahorita la patita que está del lado de la programación, ¿ok? Pero ya después la voy a ver del lado de la ejecución. Voy a seguir viendo la patita del lado de la... Ay, no, pero me metí una antes. Ay, no. ¿Quién sabe qué hice? Pero bueno. Voy a seguir viendo la patita del lado de la programación. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Pensemos que ya me realizaron mi auditoría y si van a decirme ustedes, ay, maestra, es que ustedes me están haciendo bolas porque ya se está saltando a la ejecución. Pero cuando yo ejecuto un programa de trabajo, ¿qué es lo que puede suceder cuando lo estoy realizando? ¿Qué es imprevistos. ¿Imprevistos como cuáles? ¿Cuáles son mis imprevistos? Aquí lo voy a poner tal cual. ¿Cuáles son mis imprevistos? ¿Alguna emergencia? Fíjate bien, en la fiscalización, ¿qué puede suceder? Fíjate, yo tengo que ser específico, ¿no? Te dije que tengo que entrarle al detalle. ¿Qué puede suceder? Que cambié al auditor, que a lo mejor renunció el auditado, que a lo mejor no terminé en tiempo la auditoría, que a lo mejor se cancelaron las actividades que yo dije que iba a auditar. Y entonces, esos imprevistos, ¿en qué se pueden traducir? En adiciones, en
cancelaciones. Y estas adiciones y cancelaciones, ¿a qué me llevan? A una reprogramación. Entonces, en lugar de imprevistos, vamos a ponerle aquí, ¿qué es lo que puede suceder cuando yo estoy haciendo mi auditoría? Que esos imprevistos me lleven ¿a qué? A reprogramar la auditoría. ¿Por qué? Por cualquier cambio, adición o cancelación que hubo. Y la fiscalización, señores, como es el acto más perro de las facultades que tiene una autoridad, y llamo perro para que se les quede grabado, porque invade mi persona, invade mis papeles, invade mi lugar de trabajo, debe ser siempre fundado y motivado. Ya lo voy a ver más adelante. Como es una actividad de policía, la más severa que se tiene por parte de una autoridad administrativa, si ya la programaste y ya me especificaste en qué lo vas a hacer y hay un cambio en esa programación, en pocas palabras, cuando hay un cambio en la programación, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a reprogramar. Si tú vas a hacer una reprogramación, entonces esa reprogramación se tiene que justificar. Y en la justificación me refiero a fundar y motivar otra vez. Y no solamente la tienes que justificar, requiere de autorización. ¿Y quién me va a llevar a cabo? ¿Quién va a llevar a cabo esa autorización? ¿Quién creen? A ver, me regreso aquí. En el quién señalé a quién voy a auditar y quién va a auditar. Vamos a ponerle con A mayúscula, me equivoqué aquí, con A mayúscula al auditor y con A minúscula al auditado. Y entonces, si al que voy a cambiar o el que está llevando a cabo la auditoría va a reprogramar, ¿quién me va a autorizar la programación? ¿Quién realiza las auditorías para empezar? Eso ya lo saben ustedes, cuando les dije que cada titular tiene su tramo de actuación. ¿Quién realiza las auditorías? En los órganos internos de control. Jóvenes, lo acabamos de ver en la clase pasada. ¿Quién realiza las auditorías en los órganos internos de control? ¿Quién? ¿El titular de Auditoría, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública? El titular de la unidad de auditoría y ahora se llama y control gubernamental, ¿no? Y control gubernamental. Bueno, no, titular de auditoría y mejora de la gestión pública, tienes razón. ¿Quién es mi superior jerárquico entonces? ¿O quién es mi coordinador? Fíjate bien. Si soy un chango, si soy el jefe de departamento de la unidad de auditoría y control de la gestión gubernamental, ¿de quién requiero la autorización? ¿Del titular del OIS? Del titular de la misma unidad, ¿no? Del titular de la unidad de auditoría y mejora de la gestión pública. ¿Estamos, Antonio? Pero si el que le está llevando a cabo es el titular de auditoría y mejora de la gestión pública, ¿quién lo va a hacer? Tú ya lo dijiste, ¿el titular de quién? Del órgano interno de control. Entonces, el titular del órgano interno de control.
Y el titular del órgano interno de control, y cuando el órgano interno de control hizo su programa anual de trabajo, ¿a quién le solicitó autorización? A la Dirección General de Planeación y a la coordinación de los órganos internos de control. Y entonces vamos a poner aquí genéricamente, ¿les parece muy bien por si este esquema llega a cambiar? Requiere autorización del titular de la Subsecretaría de Anticorrupción. Ya sabemos que hasta ahorita lo hace a través de 2 unidades administrativas, de la unidad de planeación y de la Coordinación General de Órganos Internos de Control. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y si es una unidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que tiene que reprogramar, ¿a quién le va a solicitar la autorización? Pues al superior jerárquico. ¿Estamos? ¿Van siguiendo más o menos el caminito? Quien me opinó y quien me aprobó en la reprogramación también me tiene que aprobar, autorizar. ¿Estamos? Y toda reprogramación, esa es otra cosa importante, y toda reprogramación se tiene que publicar en la página web de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y entonces, si ustedes se meten a la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, van a encontrar un programa anual de trabajo y después muchos programas anuales de trabajo, pero no es que quiera decir que para el 2026 hicieron 20 programas anuales de trabajo. Más bien lo que encuentran es el plan anual de trabajo que se elaboró en el 2025, que se implementó en el 2026, y muchos programitas que se reprogramaron. ¿Me estoy dando a entender? Todas las reprogramaciones se tienen que publicar. ¿Por qué? Porque la fiscalización es el acto más invasivo en lo público y en lo privado. En lo público, porque es invasivo, porque invades mi persona, mi lugar de trabajo y mis papeles de trabajo. En lo personal, a nosotros como particulares, porque es invasivo, porque invade mi domicilio, mis papeles y mi persona. Y entonces por eso todo debe estar fundado y motivado. ¿Queda claro, queridísimos señores? ¿Queda claro esta parte? Hello. Entonces, sí. Fíjense, tenemos hasta ahorita, entonces, la primera etapa de el acto de, la primera etapa de las auditorías o la fiscalización, que es la planeación. Ya vimos cómo se puede planear y ya vimos qué pasa si tenemos que reprogramar. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Ok, voy a tomar que sí me están siguiendo. Voy a iniciar con la segunda etapa y aquí lo voy a dejar. ¿Cuál es mi segunda etapa? ¿Cuál es la segunda etapa? Es pregunta. La ejecución, ¿no? La ejecución. Fíjense bien. La ejecución es la segunda etapa. Y la ejecución es lo mismo que el acto de fiscalización, que vamos a referirnos a él próximamente como AF. AF. Entonces, para que el acto de fiscalización se pueda llevar a cabo, primero requiere un documento previo, que es el que tiene una patita del lado de la programación, pero tiene ahora la pata del lado de la ejecución. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo se llama ese documento? Los números que les apunte en rojito a un lado son los artículos de las disposiciones generales, ¿ok?
del proceso de fiscalización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Cómo se llama el documento? Lo acabamos de ver, que tiene la patita del lado de la planeación y la patita del lado de la ejecución. Programa ejecutivo. Programa de ejecución. Entonces, antes de practicar, aquí le voy a poner, antes de practicar el acto de fiscalización, debo contar con el programa de ejecución. ¿Y para quién es el programa de ejecución? ¿Para qué es el programa de ejecución? Para darle seguridad jurídica al auditado, para que sepa qué es lo que va, qué procedimientos se van a hacer, cuáles son las pruebas que se van, que me van a solicitar, cuáles son las actividades, cuál es el tiempo estimado, cuáles son los alcances de la auditoría, cuál es el universo que me van a auditar, o si me van a practicar las auditorías por muestreo. ¿Estamos? Entonces, es importante el programa de ejecución como requisito previo al acto de fiscalización. Y lo segundo que debo saber, que es importantísimo, que todo acto de fiscalización requiere un mandamiento escrito. Y ese escrito requiere, requiere un mandamiento escrito. Y ese mandamiento escrito debe cumplir los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mandamiento escrito debe estar fundado y debe estar motivado. ¿Qué significa la fundamentación, queridísimos alumnos? Especificar el ordenamiento jurídico que estoy aplicando para esa auditoría, para ese acto de fiscalización. ¿Qué significa motivar el acto? Expresar las razones que me llevan al acto de fiscalización. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es muy invasivo. Es invasivo de mi persona, es invasivo de mis papeles de trabajo y es invasivo de mis documentos de trabajo, ¿ok? Y entonces vamos a ver cuál es el objeto del acto de fiscalización y ahora sí, con esto acabo. ¿Qué tiene por objeto o por objetivos el acto de fiscalización? Y es parte de la motivación, ¿ok? Parte de la motivación es este objeto. ¿Cuál es el objeto del acto de fiscalización? El principio, ¿por qué auditamos? ¿Se acuerdan que así empezamos esta clase? ¿Por qué auditamos? ¿Por qué auditamos? Queridísimos alumnos, ¿por qué auditamos? Para la verificación del buen uso de los recursos. Entonces, para verificar si utilicé correctamente los recursos públicos. Entonces, para verificar si esos recursos públicos se adecuaron correctamente. ¿Cuáles son los principios constitucionales que aplican para la utilización de los recursos públicos contenidos en el 134 constitucional? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los principios del 134? Son los de honradez, eficacia, economía, transparencia. Exacto. Entonces es eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana. ¿Ok? Son los que tenemos. Para verificar también si estamos cumpliendo con los principios del artículo 1 de la Ley Federal
de presupuesto y responsabilidad hacendaria en el uso de recursos públicos. ¿Cuáles son esos principios? Váyanse a su artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Están en el segundo párrafo. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles? Son los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Fíjense, ¿cuáles son diferentes a los que ya vimos? Del 134. Legalidad, equidad de género, transparencia, rendición de cuentas, ¿ok? ¿Cuál es el otro objetivo? ¿Para qué más, aparte de verificar la buena utilización de los recursos? ¿Para qué más? ¿Qué es lo que voy a examinar? ¿Qué es lo que voy a examinar? ¿El destino? Eso dejémoslo aquí en la parte de arriba. ¿Qué es lo que voy a examinar? ¿Qué es lo que voy a examinar en torno al desempeño? Objetivos y metas. ¿Objetivos y metas de qué? De la gestión gubernamental, ¿no? ¿Qué más? O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que voy a examinar? Tus programas operativos anuales, tu programación. ¿Y para qué más? ¿Cuál es el objeto de la auditoría? ¿Qué es lo que quiero prevenir y qué es lo que quiero combatir? ¿Qué es lo que quiero prevenir y combatir? Corrupción e impunidad. ¿Ok? ¿Estamos? Y aquí me quedo, queridísimos alumnos, aquí me quedo. ¿Qué es lo que voy a ver la siguiente clase? Cómo se lleva a cabo el proceso de ejecución. Ya sabemos hasta ahorita que inicia. No, eso no. Aquí quiero concluir con eso. Perdón. Próximo. Quiero concluir con eso. Qué bueno que me acordé ahorita. La ejecución del acto de fiscalización comienza o debe tener una orden del acto de fiscalización, ¿ok? Que es emitido por el titular, lo elabora el titular del órgano interno de control. Acuérdense que el titular del órgano interno de control es el coordinador de todos. A él se lo pasa el titular de auditoría y mejora de la gestión gubernamental. Debe estar fundado y debe estar motivado, ¿ok? Y el orden, y de aquí vamos a poner orden del acto de fiscalización, y el orden del acto de fiscalización se entrega a la unidad responsable, es decir, a la que se fiscalizará. Y ella lo que debe hacer es acusar de recibido. Próxima clase, que es lo que voy a ver, cómo se realiza o cómo se lleva a cabo el acto de fiscalización. Tengo ahorita los preliminares. ¿Qué es lo que voy a ver la próxima clase? Cómo se lleva a cabo ese procedimiento. ¿Dudas hasta aquí, queridísimos jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues si no tienen dudas, les voy a encargar nada más, por favor, léanse los artículos 17, no se los dejo de tarea, nada más léanse los de consulta, los artículos
17 y 18 de esas disposiciones generales para que vean ustedes cuál es el contenido de la orden del acto de fiscalización y del acta administrativa de inicio, ¿ok? Que es con lo que voy a empezar la próxima clase. ¿Hasta aquí hay dudas? Hello. ¿No? Pues si no tienen dudas, vámonos. Y sirve que yo preparo mi clase siguiente. Nos vamos entonces. Hoy es viernes o hoy es martes, ¿qué día es hoy? Viernes. Viernes. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Si seguimos en paro, va a ser por este mismo medio, ¿ok? Vale. Nos vemos. Que estén bien, bye bye. Chao. Hasta luego, maestra. Chao. Perdón, profesora, ¿puede repetir los artículos que dijo que consultáramos? Sí, 17 y 18. Muchas gracias.